Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen. Muy bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, querida. Buenas tardes a ti y a la audiencia. Muy buenas tardes. Mira, justo terminamos la temática, parecía abriéndote la columna a ti, terminamos hablando de laberintos, así que quedó todo como, Como enganchado. enganchadito, parece un chiste, pero en realidad, para quien hoy nos está escuchando, quizás no escuchó tu columna pasada, estuviste hablando en la columna pasada sobre los laberintos, sobre el significado, sobre las culturas, las épocas y lugares donde ha representado un símbolo ligado también a lo espiritual, ¿no? Y tú has dicho que los hay de distintas formas, cuadrados, rectangulares, circulares, y hoy seguimos adentrándonos entonces en estos laberintos que te voy a dejar a ti. Hago esta breve introducción para aquel que recién nos sintoniza y quizás no escuchó la columna anterior, para que podamos retomar en lo que quedaste, si te parece. Sí, muy bien. Efectivamente, hablamos de eso y bueno, como todos los laberintos, uno tiene que ir, volver y volver a pasar casi por el mismo lugar. Claro. Porque indudablemente todo tiene que ver con todo y cuando uno va clasificando los laberintos, los puede clasificar de muchas maneras. Claro. Por supuesto que hoy vamos a hablar de las clasificaciones. Seguimos con las clasificaciones. El laberinto, además del símbolo, es un desafío, ¿no es cierto? Es claro, un reto. Es un reto. Y una amiga, Pilucha Guerra, que nos sigue siempre. Bueno, le mandamos un abrazo. El otro día, hay laberintos mentales también, por supuesto, hay laberintos mentales, espirituales, o sea, la vida es un laberinto. Claro, claro. ¿Mm? Pero bueno, nosotros nos vamos a ceñir por seguir un sistema para no hacer una ensalada. Sí. Nos vamos a ir refiriendo por partes, por eso yo dije que nos iba a llevar varios programas. Claro, claro. Entonces, con respecto a la clasificación, si nosotros lo clasificamos por antigüedad, sí. Bueno, ya hablamos un poco de eso, pero solamente para mencionar, que no sé si la vez pasada lo mencionamos, que si bien se creía que los laberintos egipcios que se encontraron en la tabla de Pilos eran los más antiguos, sí. Posteriormente se encontró otra tabla que era babilónica, sí. que bueno, que es anterior todavía a ¿no? Porque cuando hablábamos el laberinto de Fayum, que es el antiguo Egipto, que lo había citado Heródoto, sí. Bueno, estábamos hablando de unos 300 años de diferencia con este laberinto babilónico del periodo antiguo, que es 2000 a 1700 años antes de Cristo, ¿no? Claro. Así que, bueno, el laberinto babilónico no era el unicursal, el univiario de la antigüedad, claro, que era simple, sino que era muy complicado, con un diseño más complejo. Bueno, eso quería agregar al margen, diríamos, claro, porque ya de este tema hablamos. Ahora, los tipos de laberintos a los que nos vamos a referir en este caso, bueno, ya hablamos el otro día de los univiarios y los multiviarios. Hay quien entendió unidiarios con D. No, univiarios quiere decir una sola vía. Una sola vía, univiarios. Claro. Bueno, y los multiviarios que tienen muchas vías. Entonces, claro, en esos, atendiendo a la forma en que fue construido el laberinto, hay subcategorías.
Y vamos a mencionar algunas, porque A ver. es infinito, Claro. porque cada diseñador hoy está tal vez dibujando un laberinto Sí, que luego puede hacerse famoso y se agrega a las clasificaciones. Por lo tanto, como es un ejercicio de creatividad, claro. por eso te digo, el laberinto es un símbolo y es un desafío. Sí, que también lo habías relacionado con los mandalas en tu primer programa. O sea, tiene mucho que ver, como decías tú, Carmen, con la vida misma y con enfrentar el mismo laberinto que día a día se nos enfrenta en los caminos que tenemos que enfrentar en la vida. Exactamente, por eso dije, hay de todo tipo de laberintos. O sea que la clasificación sería tan enorme que... Claro. Pero vamos a hablar ahora del más o menos un poquito de la que se refiere a cómo fueron construidos. Perfecto. Entonces, uno de los primeros, por supuesto, que ya hablamos de él, pero hay que nombrarlo en la clasificación, Sí. es el cretense, que es el de Teseo y del Minotauro, que tiene una sola vía y Claro. una estructura muy sencilla. Después nosotros podemos ver en algunas monedas antiguas, que incluso están en los museos, algunas monedas de Knossos, en Grecia se pueden encontrar, del siglo III antes de Cristo, tenían grabado un dibujo del supuesto laberinto, Claro. aquel de cretense, ¿no? Sí. Bueno, luego podríamos hablar del romano, que en realidad es una especie de copia del cretense. Sí. Lo que sucede que, bueno, en sus orígenes tenía una forma cuadrada, se dividía en 4 cuadrantes, en torno al centro y al final del laberinto, Sí. y con el tiempo fue evolucionando hasta otro formado por círculos, pero con una estructura similar. Claro. Bueno, los romanos no sé, pero ya conocían un poco el marketing, Claro. porque lo usaron al laberinto y lo adaptaron a ese símbolo, y aparecían túnicas, cenaceras, mosaicos, bueno, Sí, sí. en todo, como hablábamos la vez pasada, los picaportes, en fin. Eran demasiado pequeños, o sea que los usados, por supuesto, en picaportes y todo eso, pero bueno, los usaban para ejercicios decorativos o contemplativos. Claro. Se encontraron laberintos romanos en todas las partes por los que ellos anduvieron. Uno de los que se destaca más es el portugués, con Imbriga. Y bueno, después está el laberinto barroco. Claro, Sí. ya la palabra barroco te está diciendo que su estructura es mucho más compleja que la de los anteriores, ¿no? Se trata de un laberinto que tiene caminos sin salidas, un laberinto para confundir, Claro. y en el que hay un solo camino para dar al final o al centro del laberinto, ¿no? Después está el laberinto manierista, que hay quien le dice manierist, que tiene una estructura de árbol, y de ese árbol, como todo árbol, un tronco y bifurcaciones, en forma de I. Además, todos los caminos conducen a un punto, salvo uno, que conduce a la salida. Claro. Luego tenemos el laberinto rizoma. Representa en el que está dibujado y en el que está construido, presenta infinitas ramificaciones. Es más, todas las calles pueden estar conectadas entre sí, porque cada una puede conectarse con cualquier otra, no tiene centro, no tiene periferia. Es uno de los laberintos realmente que se llaman perdederos, los que son fáciles para perderse. Después está el laberinto de Hampton Court, pero este ya es un peculiar laberinto que fue pensado para el Palacio de Justicia de Hampton, nada menos que por el rey Guillermo de Orange, y lo construyó tridimensionalmente, o sea, con setos,
Claro. Es un modelo de laberinto al que nos referiremos más tarde porque tiene toda una historia interesante, porque él lo hizo para encontrarse con su amante, ¿no? Claro, ahí era cuando algo adelantaste en tu última columna, Claro, pero con eso terminé. nos dejaste, nos venís con esto que es lo que realmente queremos llegar al Sí, laberinto por eso picante, quiero hablar pero rápido lo seguís extendiendo y no sabemos por qué Claro, hizo por este eso laberinto. me voy a referir rápidamente Estás dándonos suspenso, a estas Carmen. clasificaciones. Sí, si no tenemos suspenso, no se Claro, pero mirá que entretenemos. la audiencia y yo quiero saber, a ver Bueno, por que qué. estén atentos. Atentos, bueno, muy bien. Bueno, después tenemos el laberinto de Stolp, Sí, que es univiario, tiene una sola vía, está construido en césped, así que en realidad no es tridimensional. Lleva ese nombre, Stolp, que es un sí. nombre de una ciudad polaca, que el gremio de zapateros de esa ciudad Sí, lo recorría cada 3 años en una celebración, danzando por el interior y por el exterior del mismo. claro. Tiene esa historia. Tenía como algo de ritual, Sí, digamos. es un ritual, porque era para conseguir, bueno, buenos cueros, para conseguir además poder terminar sus obras, que ellos consideraban Claro, cuasi obras de arte, y para tener clientes, por supuesto. claro. Bueno, los laberintos medievales, ya hablamos de Sí. ellos, que constituían un símbolo de la fe cristiana, mostrando el camino hacia la eterna salvación. Eran univiarios, y los encontramos en pavimentos de las catedrales, por ejemplo. ¿Te acuerdas que las mencionamos? Sí, me acuerdo. Tenemos algún laberinto especial como el de Boughton Green, que en su interior lo característico es que se sustituyó el centro por una espectacular espiral. Ujú. Y bueno, fue construido en Inglaterra, por supuesto, y allí se celebraba un mercado anual en el que los lugareños recorrían el laberinto. Claro, O sea, ¿qué relación comercial tienen los dos ejemplos que hemos puesto? claro. El del gremio de zapateros por un lado y el del mercado por el otro, ¿no? Ujú. Bueno, el laberinto de Algenitz, que está en Alemania, que tiene un tamaño de 50 metros, en el centro tiene una zona elevada desde donde se puede ver todo el laberinto. Ujú. Y lo interesante es que posee 200 recorridos diferentes para llegar al centro. Mirá. No es cosa menor. Están los llamados laberintos rusos o ciudad de Troya. Sí, Y es muy gracioso porque ni en Rusia, bueno, Troya por supuesto que no existe claro. hace miles de años, pero lo que quiero decir es que tiene ese nombre, pero con ese nombre se designan los laberintos ingleses y galos que están hechos en el césped. Claro. No tienen altura como para perderse y probablemente se llaman así, un nombre tan extraño para ser galos o ingleses, Juego de Troya, porque había una danza Sí. romana en honor de Eneas el troyano, antepasado del emperador Augusto, que tenía una danza laberíntica. Ajá. Y se supone que copiaron la coreografía de esa danza para hacer ese tipo de laberinto, ¿no? Claro. Bueno, tenemos otros laberintos, los modernos, Sí. que todos los caminos están conectados, algunos y otros no poseen ciclos cerrados en su interior. No sé, por ejemplo, en el Alcázar de Sevilla, los que han ido a Sevilla pueden haberlo visto. Es un jardín construido en 1913 y en el interior de se encuentra ese tipo de laberinto. Pero para no seguir con la clasificación, que es enormemente grande, y hay algunos que merecen una clasificación especial, claro, y como por ejemplo el que existía en Versalles, sí, que vamos a nombrar de Hampton Court. sí, Y bueno, y
y algunas curiosidades que sí, que me parece interesante. Bueno, pero mirá que se nos van los minutos. Por eso es Entrate que- en el de Hampton Court y el laberinto de Rosamunda que Bueno. no, terminaste No, con bueno, está. eso. Perfecto, sí. Terminaste con eso y nos dejaste la chispa Bueno. encendida, dejaste como encendida la pólvora, pero no pudimos saber qué Muy pasaba. bien. A ver, ¿por qué El construyó laberinto de Rosamunda, este laberinto? A ver. uno de los más destacados que podemos encontrar en la arquitectura de Inglaterra, ¿no? Sí, Se supone que es el de los más antiguos también, claro. de los tridimensionales, de los Ujú. de setos, porque los antiguos ya lo vimos que en los petroglifos, en todo, en el periodo neolítico ya existían. Y bueno, la leyenda narra que fue construida por el rey Guillermo para esconder a su amante llamada Rosamunda la Bella. Sí, Y Leonor de Aquitania, que era la reina, la esposa del rey, sí. en 1176, fíjate, en el año 1176, 800 años atrás, un poco más de 800 años, fue capaz de encontrar a Rosamunda en el centro del laberinto. Mira. Y eso que el rey había mandado hacer un laberinto muy complicado para tener los encuentros amorosos. Estaba muy enojada la esposa del rey. Imagínate, estaría tan enojada que usando la misma técnica del hilo de Ariadna, Sí. llegó a encontrarla a Rosamunda y la obligó luego a tomarse un veneno, así de sencillo. Bueno, se puso complicada la cosa, ¿eh? Con el tiempo muchos escritores usaron esta leyenda como inspiración, ¿no? Claro. Imagínate que da para mucho. Bueno, pero si te pones Ahora, a pensar, Carmen, yo pensando en esto que es una leyenda, en los laberintos amorosos y en los engaños de pareja, imagínate si habrá laberintos cuando hay más de dos personas, ya son tres personas, sí. Eso es realmente un Sí, laberinto, van ¿no? formando su propio laberinto, un poco como la rata de Oulipo, ¿no? Claro. Que lo vamos a nombrar cuando hablemos de los Claro. laberintos literarios. Lo interesante Sí. es que en el año 1991 Sí, se celebró el 300 aniversario del laberinto de Hampton Court, sí, que es el más antiguo conservado en Inglaterra. Que, por supuesto, el de Rosamunda era anterior, claro. pero este laberinto que hablamos de 300 años Sí, estaba ocupando el lugar del laberinto anterior. ajá. Entonces, de ese laberinto quedaron ruinas que fueron regaladas en el siglo XVIII Ujú. al primer duque de Marlborough, Ah, en mira. reconocimiento a las victorias militares. Claro. Pero lo interesante es que esta familia habitó la casa desde entonces. ¿Y Ujú. sabes qué? No. ¿Qué En pasó? ese lugar nació Sí. Winston Churchill, Ah, mira tú. ni más ni menos. ¿Mm? Mira lo que dio ese laberinto. Claro. Con respecto a los laberintos para citas amorosas, Sí, por supuesto, el Rey Sol se gana el cetro. claro. Pero el laberinto de Versalles, que lamentablemente hoy ya no existe, y no existe porque los encuentros amorosos pasaron a ser escandalosos. Claro. Entonces terminaron por deshacerlo. O sea, el Rey Sol es Luis XIV, ¿no? Sí, Luis XIV. Perfecto. Luis XIV amaba la jardinería y Ujú. respetaba muchísimo a su jardinero real, Claro. pero de él creo que merece un programa. Ah, un Porque programa. realmente es muy... Se pasó de la raya con los laberintos, así que ahí vamos a tener que entrar en los laberintos de Luis XIV, ¿te parece Sí, entonces? justamente. Ahora, teníamos pueblos
Sí, vos me contaste algo de esto, que algunos pueblos como de Escandinavia y Finlandia, en los que en la antigüedad, para que nos cuentes un poquito, se protegían de los malos espíritus. A ver, ¿qué pasaba en estos lugares? Claro, los campesinos Sí. y también los pastores, más bien, porque era una economía que no era de agricultores en este caso. Fíjate, Finlandia, qué lugar para plantar con el clima que hay, Claro. ¿no? Bueno, los pastores entraban a los laberintos Sí. para protegerse de los malos espíritus. Uh-huh. Entonces, entraban a los laberintos sabiendo entrar y salir, Claro. porque los habían trazado es profeso, e imaginaban que los malos espíritus iban a quedar hacia adentro, Uh-huh, perdidos, al estilo del Minotauro, claro, que no podían salir. Entonces ellos salían libres de esos malos espíritus. uh-huh. Pero también, eso es en Finlandia, pero Sí. En Escandinavia en general los pescadores recorrían laberintos Sí, para conseguir vientos favorables que garantizaran una buena pesca. claro, O sea, cada uno usaba el laberinto como le convenía. claro, claro, Unos por rituales, claro. otros por creencias supersticiosas o religiosas, otros para rogar a la buena fortuna, a los vientos favorables. La cuestión es que el laberinto estaba instaurado en todas partes, de una manera o de otra. Carmen, mira, tengo acá para interrumpirte porque llega una pregunta de un oyente. No sé si la vas a poder contestar o no, yo te la voy a hacer. Dice un oyente, Néstor, dice, ¿qué significado tiene soñar con un laberinto? Y te manda saludos, Néstor. Y después hay otro mensaje que es de Matilde que dice, hay jardines con laberintos, que un poco es lo que estabas hablando de los jardines con laberintos. Pero no sé si querés o podés contestar esta pregunta. No, por supuesto que para hablar del significado que tiene soñar con laberintos tendríamos que internarnos en el psicoanálisis. Claro. Pero de todas maneras le puedo decir que evidentemente yo soy psicopedagoga, no soy psicóloga, pero por supuesto tengo una formación psicológica, que indudablemente soñar con laberintos se supone que es que uno tiene un problema importante que se presenta con distintas formas de encararlo. Claro, como con grados de dificultades, exactamente. ¿No? Entonces, uno sueña con ese laberinto porque entonces es un poco de que el subconsciente está enviando mensajes para ver qué camino se toma o no. Claro. Eso es lo que digo como atrevida y nada. No, bueno, te hicieron la pregunta, por eso te dije si la querés contestar o no, o bueno, está... Claro, no, yo encantada de contestarle, pero lo que sucede que por supuesto... Bueno, que pero si viste que la audiencia está atenta y bueno, es lógico que haga preguntas. Lógico, también, ¿no? Y me parece muy bien. Yo le agradezco la pregunta y le agradezco... Carmen, estamos en los últimos minutos. Esto me gustaría preguntártelo yo a nivel personal. Los laberintos, ya como estando en nuestra época, ¿qué significado le podemos dar en los días de hoy, ¿no? Porque si te remontaste a la historia, te remontaste a la clasificación, pero hoy por hoy, como que es parte también de la pregunta que hacía este señor, en realidad de Néstor, este oyente, ¿qué significan o qué significado tienen en nuestros días actuales los laberintos? Muy bien, ya te contesto. Sí. Pero lo único que quiero terminar de decir, sí, porque perdona. no queda cortado esto, sí, termina. Que ya sabemos que a lo largo del siglo XVI los laberintos, a pesar de haber sido construidos según los principios clásicos, habían descartado el simbolismo religioso y el simbolismo ritual. El uso era más recreativo. Sí. Y bueno, y entre las recreaciones los encuentros clandestinos que hablábamos, ¿no?
Entonces, para esos encuentros clandestinos se necesitaba aumentar la frondosidad, Claro. porque un encuentro galante necesita mucha intimidad. Sí, sí. Entonces se comenzó a usar la técnica más común de este tipo de construcciones, Sí. que se llama jardinería de nudo. Ujú. Y los jardines de nudo están compuestos por setos bajos que se entrecruzan. Claro. Y entonces luego están rodeados de otros setos mayores, Claro. de manera tal que se multiplica la intimidad. Ajá. Eso era lo que te quería decir. Claro, bueno, mira qué importante, ¿no? Sí. Ahora, con respecto a lo que me decías, Sí. la sociedad actual, la vida actual, pero no Sí. solamente actual, Claro. la vida, como digo, es Sí. un laberinto. Ujú. Y en la sociedad actual, una de las cosas que más laberínticas es que son tantos los cambios permanentes que cuando nos acostumbramos a un laberinto se Claro. nos presenta otro. Sí, sí, sí. Y entonces una de las condiciones más favorables para poder manejarnos en la sociedad actual es la de aprender a desaprender. Ujú. ¿Mm? Porque lo aprendido muchas veces no nos sirve de nada para enfrentar el nuevo laberinto que se nos presenta. Claro. Entonces hay que desaprender y volver a aprender. Ujú. Entonces, con esos prefijos Sí. desaprender y reaprender, volver a aprender, Sí. es con los que yo me quedaría hoy para responderte lo que me Bueno, es preguntas. muy interesante con este cierre que nos estás dando, que seguiremos hablando porque como bien tú decís es un tema muy extenso, en Muy tu extenso, próxima porque columna. cuanto más te internas, más encuentras. Fíjate que hoy yo pensaba hablar de los indios Hopi Claro. de Norteamérica y también de pronto de los laberintos de Nazca, no pude. Bueno, Y pero bueno, nos va a llevar mucho. Y el de tenemos- Versalles ni hablar, porque ahí entró desde Charles Perrault hasta bueno, las fábulas de Sopo, de todo, Claro. de todo. Te propongo, Carmen, en la próxima columna seguimos hablando de todo lo que ha quedado sin tocar, porque se nos fueron los minutos. Te agradezco inmensamente y nos encontramos el próximo martes, si te parece. Muy bien, Muchísimas encantada. gracias. Un Saludos beso. para ti y para la audiencia. Muchísimas que pasen una gracias. buena semana. Muchas gracias igualmente. Vivencias.